gracias a todos por venir, la verdad muy contento de esta primera sesión de Emprendiendo Arquitectura del 2020. En esta ocasión nos va a acompañar David Martínez, un muy buen amigo y una persona que admiro bastante. La verdad que es uno de los arquitectos jóvenes que en mi opinión personal, una persona con mucho talento. Y yo sé que ahorita nos va a compartir un montón de experiencias, situaciones interesantes que por ahí estamos viviendo varios o las vamos a vivir. Entonces, muchas gracias, David. También, si alguien, acuérdense la dinámica, si alguien tiene una pregunta y demás, con confianza puede preguntar. Si alguien quiere algo de tomar, muy chévere, están aquí a su lado derecho. Entonces, con confianza, siéntense en su casa y empezamos con Emprendiendo Arquitectura. Gracias, David. Gracias. Buenas noches, muchas gracias por la invitación a la primera sesión del año y del nuevo consejo. Gracias Mike, Max y Carlos también. Reitero lo que decía Max, sí traigo una presentación armada de cosas que les quiero platicar, pero siéntanse libres y menos juzgados que yo de hacer preguntas, ¿no? Esto de emprender, ¿no? La temática esta de emprendiendo en la arquitectura, es algo chistoso para mí porque en el TEC hay una materia que se llama emprendedor, ¿no? Es esta escuela del emprendimiento, es lo que buscan y la meta. Entonces hay mucho enfoque de aprendizaje hacia el tema del emprendimiento. Y yo reprobé esa materia, ¿no? Fue la única materia que reprobé. Entonces ya desde ese punto pues te sientes un poco acomplejado, ¿no? De si puedo emprender o no. No, fue algo circunstancial que no tuvo que ver mucho con la clase, pero agarrando eso como tema, pues me pongo a pensar que, digamos, durante todo mi poco crecimiento o desarrollo que he tenido, la mayoría de la mayoría ha sido enfocado sobre el hacer las cosas con y por amor, ¿no? Nunca en la escuela ni en mis primeros trabajos hubo indicaciones o insinuanzas de tema de negocio, ¿no? Tema de emprendimiento, de oye, pues, ¿qué sigue después en tema de pues, cómo vas a llevar una oficina o cómo vas a mantenerte independientemente? Entonces siempre estaba volcado todo este tema de amor al arte. Y creo que desde ahí pues, está mal, ¿no? Porque sales de la carrera pues, sin saber nada de arquitectura, uno, ¿no? Y sin saber nada de dinero, ¿no? Dos. Y el dinero, pues sí, no es algo que deba de ser lo más importante, pero es necesario, ¿no? Si no, pues todos pelas, ¿no? No comemos de aire. Entonces les voy a platicar un poquito de experiencias, de reflexiones que he tenido, de cómo ha crecido, digamos, la oficina o yo como persona, los enfoques que han cambiado también y un poquito de lo que he pasado, ¿no? Y siéntanse libres de cuestionarlo o preguntar si no digo algo, ¿no? Sí ven todos, ¿verdad? No sé si se vea bien, pero no hace falta apagar la luz, sí. No, ¿verdad? ¿No? Ok. Es una línea del tiempo muy chiquita, porque pues yo soy muy joven, ¿verdad? Donde les voy a platicar así unas como eslabones importantes que sucedieron en estos, digamos, 10 años,
¿no? de carrera. El primero es una etapa de 3 años más o menos donde estudié y trabajé con Agustín Landa. Agustín Landa fue mi primer mentor de la profesión, ¿no? Él me enseñó a enamorarme de lo que hago, él me enseñó a pensar de una forma ordenada, me enseñó a que todas las reflexiones tienen que llevar una síntesis, no puedes nada más escupir palabras o pensamientos, siempre debe haber una reflexión sintetizada para llegar al mensaje. Me enseñó a trabajar de una forma disciplinada, rigurosa, desde el tema del diseño hasta el tema del dibujo, ¿no? Entonces, fue uno de los primeros pilares fuertes que tuve y que sin duda me cambió el mindset que todos pasamos por el mindset de... ¿cómo se diría? De pasivo, ¿no? Un mindset pasivo de, bueno, pues las cosas se mueven y ahí van y como la marea fluye, ahí yo me voy, ¿no? Contra el mindset de, ¿quieres lograr algo? Búscalo, ¿no? ¿Quieres ser? No se puede decir groserías aquí, pero que hay un video. Pero él en una revisión muy fuerte me dijo, si ¿quieres ser toda tu vida? ¿O quieres ser alguien bueno toda tu vida? O sea, ¿qué le estás tirando, no? Para mí fue un parteaguas fuerte ese. La segunda etapa, ya graduado, porque con Agustín trabajé en la escuela y di clases y estudié con él mientras seguía estudiando. Ya graduado me fui con Alberto Kalach, 3 años, donde es un poco la misma escuela que Agustín, pero muy diferente, ¿no? Con Alberto aprendí el tema de romper el paradigma, ¿no? Con él, digo, no sé si lo ubiquen bien o sus dibujos. Cada vez que salía un croquis nuevo en la oficina, un amigo y yo nos quedamos viéndolo y decíamos, ¿cómo carajos le hizo para resolver eso? ¿No? Para resolver el problema, el proyecto así. Porque estamos, no sé, como tenemos la cabeza muy estandarizada y los procesos de diseño, que son muy analíticos, no los exponenciamos como deberían de ser. Entonces casi se vuelve como reglas o recetas, ¿no? Con Alberto aprendí, no, es un proceso artesanal, es un proceso de darle la vuelta al proyecto y verlo desde otro punto de vista, ¿no? A la mitad más o menos de ese periodo, ahí se ve cómo se traslapa Canaletos, que empezó como un pretexto. Me di cuenta que era bueno haciendo renders, ¿no? A Alberto le gustaban y luego pues mucha gente le gusta lo que hace Alberto, entonces por ende dije, pues a la gente le va a gustar, ¿no? Y dije, pues vamos a ver quién más le gustaría que le hiciera renders, como pretexto de conocer a otros arquitectos que yo admiraba, ¿no? Arquitectos locales, bueno, no locales, arquitectos de México en general. Entonces le mandaban por mi portafolio y preparé uno así de las imágenes que había hecho, obviamente todas de Alberto. Y ya lo mandé como a 30 despachos por Facebook en ese momento, ¿no? Porque no tenía el contacto de nadie. Nadie me contestó, ¿no? Entonces todo eso, digamos, en un lapso de 2-3 días. Entonces ya se imaginan así el sufrimiento y depresión de que no, a nadie le gusta lo que hago y sentirte juzgado, ¿no? Y de repente un loco me escribe, fue el último que se lo mandé, así lo vi y dije, este güey lo sigo, vamos a mandárselo. Y me contestó en 5 minutos, oye, pues traigo un proyecto, ¿qué onda? ¿Te los echas? Sí, pum, pa. Fue mi primer cliente, ¿no? Juan Carral, que no sé si lo ubiquen, lo conozcan, pero quien lo conozca sabe que es una bala todo el tiempo y está, no se para de mover. Entonces así fue como me ayudó mucho a, digamos, dar ese primer paso y arrancar, ¿no?
Luego así arrancar porque pues no pensé que fuera a pasar nada con eso, pero a tener mi primer cliente. Y ya fue una etapa como de freelance, ¿no? Digamos, una etapa donde salía de trabajar a las 9, 10 de la noche, me iba a mi depa y me ponía a hacer los renders. Y ya, pues me dormía quién sabe qué hora. Pero empezó ese proceso, digamos, de, pues sí, tener tu trabajo del día a día, tu trabajo formal, y pues esas ganas extra de querer, en mi caso, conocer a más gente, ¿no? No lo vi tanto como la oportunidad de salirme de la oficina de Alberto, ¿no? Más bien como quiero conocer a más arquitectos, quiero aprender de más gente a la que admiro, ¿no? Entonces fue como buscar ese vínculo. Sin duda, cuando salí de trabajar con Alberto, pues hubo un gap muy fuerte donde dices, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Ahora qué sigue? En mi ingenua e ignorante situación en la que estaba, dije, pues ya no quiero trabajar con nadie más. Ya trabajé con Kalach, ya nadie le llega y vamos a ver qué pasa contigo, ¿no? Muy mal, ¿no? Ahorita lo veo en retrospectiva y pues me arrepiento muchísimo porque a la mera hora en esta posición te das cuenta de todo lo que no sabes y de lo que tienes que aprender a golpes, contra que lo pudiste haber aprendido en otra oficina que también respetas, que también idolatrabas. Hay muchísimas en México, en otro lado, y siento que por ahí fue una buena oportunidad. Pero bueno, el punto es que Canaletto se volvió esta columna vertebral para mantener una independencia mental o independencia pasional de lo que quería hacer, ¿no? No hubo, o sea, no sentí la necesidad de que llegara cualquier cosa o buscar cualquier cosa nada más porque necesitaba dinero, ¿no? Entonces fue un salvavidas que no sabía que iba a hacer eso, pero en ese momento lo fue. Y solo estaba Canaletto porque todavía no estaba muy conciso lo de práctica, lo de arquitectura. Siempre desde la carrera mi sueño, o no sé, la meta última, o sea, sin ponerle fecha, era tener mi despacho, era tener mi oficina y poder diseñar proyectos. Porque como les decía antes, en la escuela yo me enamoré de lo que hacía, entonces ese era mi objetivo, ¿no? Entonces, después de una etapa que solamente fue de trabajar para hacer renders, para los demás, ya empecé a tener más clientes, ¿sí? Decidí, empezaron a caer cositas, ¿no? Para diseñar y proyectos conceptuales que pues ya sabes que nunca se hacen, pero bueno, ahí estás enamorado y salió algo, bueno, vamos a echarlo, ¿no? Y mientras seguía, digamos, consolidándose un poquito más Canalettos y más Canalettos, estaba volviendo, en cuanto a portafolio de clientes, un poco más madura, no un poco más, mucho más madura que práctica, ¿no? Práctica era un bebé, estaban haciendo apenas y nadie sabía nada, o sea, ni yo sabía. En fin, esta fue una etapa donde hubo un desastre completo de organización mía, porque pues era yo nada más, de estar en mi depa, resolviendo cosas, trabajando 130 horas a la semana, sin tiempo para pensar en nada. Entonces, un caos mental, ¿no? O sea, todo estaba saliendo, ¿no? Todo estaba fluyendo en cuanto a proyecto que entraba de renders, salía. Proyecto que entraba de práctica, salía. Pero en la calidad, digamos, mental o de vida, estaban por los suelos, ¿no? En esa etapa, en algún momento ya empezó a ayudarme gente que eran mis alumnos en el TEC en ese entonces, y ya te empiezas a sentir un poquito más formal, ¿no? Ya tengo gente que me hace maquetas, muy bien, sin pagarles obviamente, ¿verdad? ¿De dónde les voy a pagar?
un desastre. Como un año duró eso. Estábamos en mi depa ahí. Y luego, en un punto, me pregunté, a ver, güey, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres seguirte en tu depa, sin tener que gastar en una oficina, sin tener que pagarle a tu gente, sin preocuparte de esas cosas y pasarla bien, ¿no? ¿O quieres formalizar las cosas? ¿Quieres, digamos, meterte a los golpes en serio? Un poquito así como reflexión propia, ¿no? De, a ver, ¿qué le estás tirando? ¿Estás jugando o estás haciendo algo en serio? Entonces, pues sí, quería hacer algo en serio y lo que, digamos, cómo se volvió acción esa idea fue en vamos a rentar un espacio de oficina, ¿no? Entonces ya no va a ser en mi depa, vamos a buscar un espacio donde pueda estar la oficina y podamos hacer lo que queramos hacer ahí, pero pues te va a costar más, ¿no? No sabes si estás preparado para pagar cierta cantidad fija al mes, y todavía sin pagarle a estos chavos, pobres chavos, ¿no? Pero entonces son como pequeñas apuestas que vas haciendo. La primera apuesta fue, vamos a apostarle por un espacio serio, ¿no? Donde todos podamos crecer. Y ya, ¿no? De ahí pues avanzamos, un desastre todavía, pero después de eso, un poquito tiempo después, llegó otro momento de decidir, a ver, ¿vas a ser el güey que no le paga a sus empleados, no le paga a sus practicantes? En ese momento eran puros practicantes. ¿O vas a que te cueste más? Nunca estamos preparados para gastar más de lo que gastamos, ¿no? Nunca, y está mal, ¿no? Estamos como, el chip está hecho así, pero dije, no, a ver, digo, no tampoco es que le esté pagando una millonada, ¿verdad? En ese momento. Y como son practicantes, pues van y vienen, y nada, pero bueno, las horas que vengan se las pagamos, va. Nada, ¿no? Y así fuimos creciendo poquito a poquito. En algún punto entró una administradora donde ya, y para el caso, pues olvídate, ¿no? Nada de lo que esperabas, nada de lo que creías que tenía que llevar una oficina, en realidad era. No sé. No sé cuánta gente haya tenido ese digamos, parteaguas con juntarse a... Yo he pensado de que si crees que un despacho de arquitectura, un despacho de diseño, solamente vas a diseñar, estás mal, ¿no? Estás pelas. ¿Por qué? Pues yo eso pensaba, ¿no? Cuando entró esta administradora fue, oye, ¿y cómo son tus proyecciones al año? Oye, ¿ya tienes tus ingresos calculados y tus egresos fijos establecidos y tu no sé qué y tu bla 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 y tu No, espérate, a ver, yo voy mes a mes, ¿no? Entra y lo que entra, tu pago y se acabó la historia, ¿no? Muy feliz y nada, pues fue como romper una burbuja tonta una burbuja de inocencia, de creer que eso era todo, ¿no? Y mi contador siempre me decía, oye, pero ¿cómo vas a terminar el año? Espérate, estamos en junio, agosto. Si no sé ni la semana pasada qué va a entrar, qué va a salir, ¿no? Y bueno, ni modo, aprender a hacer eso también. Entonces, digamos, es la etapa en la que estamos ahorita, donde todavía seguimos aprendiendo, un poquito ya más con los pies bien puestos sobre lo que estamos buscando, sobre lo que queremos lograr como despacho, como oficina, el alcance que queremos tener con ciertos clientes. Y bueno, pues todo eso cuesta, ¿no? Y son sacrificios o son cosas... O sea, cuesta en el sentido no tanto de dinero, cuesta en el sentido de aprendizaje, ¿no? De tener que aprender algo que nunca habías entendido o se te había cruzado por enfrente. Y cuesta también porque, como les platicaba, o sea, esta mentalidad de hacer las cosas con amor y por amor, no es que se rompa, eso sigue. Pero si piensas que solamente con eso se va a armar
lo que quieres hacer mal, ¿no? Para mí me ha costado mucho y estoy todavía como en esa transición donde tienes que también tener una personalidad donde veas el negocio, ¿no? Donde no todo es arte, no todo es pasión, también hay que ver números y ver negocio y ver cómo crecerlo y cómo medirlo, etcétera, ¿no? Bueno, entonces los dos pilares de mi profesión que me definieron lo que quería buscar, lo que quería hacer, me enseñaron lo que es el oficio, ¿no? Todo lo relacionado con el amor a lo que hago. Pero después me doy cuenta de que, oye, ¿y esos mentores, pero de negocio, dónde están? ¿No? ¿Cuáles son? Pues ninguno, ¿no? O sea, he tenido muy buenos mentores donde me han enseñado a pues ser muy buen analítico, muy reflexivo, propositivo, etcétera. Pero no he tenido mentores tan fuertes en el tema de negocio, ¿no? En el tema de, oye, a ver, ¿cómo te administras? A ver, oye, ya incluiste esto, oye, ¿no? Cualquiera de esas cosas. Entonces, pues un poco a la mala, ¿no? Pues te pones a leer libros aburridísimos, que nada más ves la portada y dices, puta, qué horror, cabrón. Bueno, la última no tanto. Pero la primera lo ves, este cabrón nomás se puso a escribir, no pensó en nada, o sea, cómo lo vas a recibir, ¿no? El gráfico, el cómo te transmite además de palabras. Pero una vez que los empiezas a leer, te relacionas tanto con eso, con las experiencias que platica. En el caso del primero, por ejemplo, se me quedó bien grabado, que es el autor. Es muy distinto tener un trabajo a tener un negocio, ¿no? ¿Por qué? No lo entendías, es lo mismo, ¿no? No, un trabajo siendo emprendedor, siendo independiente. O sea, siendo independiente puedes empezar a hacer tus cosas, pero si estás trabajando 15 horas al día, 18 horas al día, sin tiempo de hacer nada, y estás nada más maquilando y haciendo, como a mí me pasó, tienes un trabajo. Es un trabajo que cumples. Tener un negocio es saber estructurar y hacer estrategias para que tengas un equipo que te pueda ayudar a hacer, pues digamos, hay tres etapas, como tres grupos, ¿no? El administrativo, el técnico y el creativo, ¿no? O el emprendedor. Entonces, si tú estás haciendo todo, no te da tiempo de nada. Y lo más importante para un negocio es tener tiempo para pensar qué sigue. Pensar qué otro negocio hay que hacer. Pensar, oye, ¿cómo puedo proyectarme más? Pensar, oye, quiero proponer un proyecto que se me ocurrió ahí en un terreno baldío, ¿no? Si no te das ese tiempo para pensar esas cosas, nada más tienes un trabajo, ¿no? Y cuando yo cuando leí eso fue ¿no? Así. Luego está el Good to Great, que igual se ve aburridísimo, pero todos están enfocados al negocio, ¿no? Y estrategias y comunicación entre empleados y así. Pero de ese dice algo muy importante, dice, es igual de importante o más importante saber qué no hacer que saber qué hacer, ¿no? Entonces, porque siempre tienes que saber qué quieres, tienes que saber a dónde vas, tienes que saber ¿no? Y nadie nos dice, oye, ¿qué no quieres hacer? ¿Dónde no quieres terminar? ¿O cómo no te ves? Porque cuando sabemos qué no queremos, hacemos todo lo posible para ir en otra dirección, ¿no? Es bien obvio esto que les estoy diciendo, es bien lógico, pero es bien difícil llegar a esa conclusión, ¿ya? Y el último, ese sí está muy divertido, es el de los fundadores de Pixar, y que platican toda su experiencia. El mensaje principal es, no puedes dejar que toda esa tarea
de dirección, de administración, de negocio, afecte tu capacidad creativa dentro de la empresa, ¿no? Y ya, entonces fueron estos tres, después esos tres son los que más me han ayudado, un poco más me han marcado, y se los comparto un poquito las reflexiones. Luego, no sé si yo la de Rudo y Cursi. Hay como varias etapas muy padres, unas varias escenas o lecciones padres, que es muy fácil como agarrar, ¿no? Abrazar hacia ti. Una de ellas es que no es lo mismo creer lo que se tiene que hacer en una oficina contra lo que en realidad se tiene que hacer. O sea, no es lo mismo ser un freelance, ser independiente, pero ser un freelance, contra tener una oficina o un negocio. ¿Por qué? Porque ser un freelance conlleva muy poca respuesta hacia su entorno, ¿no? Contra una oficina, pues necesitas tener cierta perfil, digamos, quieres alcanzar ciertos clientes, quieres alcanzar trabajos que te busquen, haciendo lo que quieran hacer, ¿no? Si eres, por más bueno que seas, si tienes esta mentalidad de, no, pues yo estoy aquí, chiquito, no es que nadie te vaya a voltear a ver, pero ni que te vayan a tomar en serio, pero no estás viendo, no estás proyectando el camino correcto, ¿no? O sea, no estás viendo hacia el futuro, estás viviendo en el momento. Y lo más probable es que se estanque, ¿no? Y a estos compadres les pasó. Y luego la otra, que pues eran muy buenos jugando fútbol, pero en realidad lo que les gustaba a uno era apostar y al otro cantar, ¿no? Y eran bien malos en eso, pero eran muy buenos en lo otro. Entonces, es una enseñanza vital, ¿no? Si son buenos en algo, capitalicen eso bueno que hacen, ¿no? Nunca lo hagan gratis. O sea, no le estoy diciendo que lo vean que sus ojos se conviertan en signo de dinero. Aprovechen esa aptitud que tienen, ¿no? Tienen una ventaja sobre mucha gente. Y si no son buenos haciendo algo y están haciéndolo, acepten que no son buenos y no lo hagan por capricho, ¿no? No se enterquen en, no, es que esto me gusta y ese no sé qué, y ese no sé qué. Si ya pasaste por un proceso donde intentaste, estudiaste, aprendiste y bla, 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 y nada más no se arma, no estoy diciendo que dejen de hacerlo, estoy diciendo que tal vez no lo tienen que hacer solos, tienen que buscar un brazo que les apoye esa parte débil que tienen. En mi caso, mi parte débil es la administración, ¿cómo se dice esto? La publicidad, ¿no? Darme a conocer, cuesta mucho. Bueno, pues ahí andamos viendo quién nos apoya, cómo lo hacemos para involucrar a más gente en el trabajo que hacemos, para no quedarnos estancados, ¿no? Y no quedarnos en el capricho de, no, yo tengo que hacer todo. Bueno, voy a intentar ir más rápido, como que ya me estoy clavando mucho, ¿verdad? Es un textito que puso Pepe Mora en Instagram algún tiempo, y se me hace interesante porque de los que buscan emprender, ¿no? Empezar sus negocios, empezar sus cosas, el 33%, uno de cada tres les da miedo a hacerlo porque creen que van a fracasar desde el principio, ¿no? Luego, muchos lo hacen por necesidad económica, ¿no? Necesidad de, bueno, salir para adelante, vámonos. Un 75-80% de los que emprenden quiebran a los 2-3 años,
¿no? Y el otro 20% que queda, tal vez el 5% pasa a los 5 años, ¿no? Es una gama, es un rango muy pequeño de los que logran cruzar ciertas etapas de lo que implica tener un negocio. ¿Qué significa eso? O sea, tienen que aprender a adaptarse, tienen que aprender a aprender más de lo que saben ahorita. ¿Qué más dice? Eso de hasta abajo. El 52% de los negocios son operados desde casa, sin oficina, ¿no? ¿Qué significaba eso? Destinados a fracasar, ¿no? No hay una visión de inversión, no hay una visión de exigencia, están en una zona de confort, donde no, aquí está bien, aquí jala. No, tienen que ponerse en un lugar incómodo si quieren crecer. Luego, todas estas reflexiones me llevaron a entender que para mí, mi oficina tiene que funcionar de dos formas, o a través de dos ramas. Una es la pasión, ¿no? El amor incondicional, y la otra es la máquina para vivir, ¿no? Entonces, entendiendo eso, pues me pregunté en qué cosas práctica y Canaletto son lo mismo y en qué cosas son distintas, ¿no? Lo mismo es que las dos amo hacerlo, las dos me encantan, las dos puedo contar historias, en las dos puedo provocar emociones a la gente, ¿no? Puedo cuestionar y analizar mi trabajo y disfruto hacer todo eso. Puedo también crecer el desarrollo, el proceso, ¿no? Desarrollar el proceso de mi trabajo. ¿Contra qué son distintos? Pues práctica, los proyectos son, o sea, en la arquitectura los proyectos son muy lentos. Hay proyectos que desde el diseño puede tardar 1 año, la obra puede tardar 3, 5 años o X, ¿no? Contra Canalettos, que es rapidísimo, ¿no? Siempre se enfriega, siempre es esto, lo otro, vámonos. Y es muy fluido además. Por ejemplo, en práctica se cobra más, mucho más, pero se paga mucho más lento. En Canalettos, en los renders, se cobra mucho menos, pero se cobra más rápido. ¿Qué pasa eso? Ayuda con el tema del flujo para la operación, ¿no? El cash flow famoso. Entonces, ¿qué pasa? En una ayuda para la operación día a día de la oficina, ¿no? Con todo esto que se mueve, y la otra ayuda para la proyección a futuro, ¿no? La proyección mucho más lejana. Distintas en el tema de negocio, entonces quise como ilustrarlas así. Una es la pasión, otra es la máquina. Entonces, en mi caso, pues tenía que aprender, tenía que entender cuál era el propósito de cada uno y no nada más hacerlo por hacerlo. No nada más llega uno y lo saco, llega uno y lo saco. Si no se vuelve muy aburrido, todas las cosas que se hacen son súper monótonas. Si no aprendemos a reflexionar, a analizar lo que hacemos y a ver cómo crecer ese proceso, pues, no sé, nos aburrimos mucho, ¿no? Entonces, tengan esto en mente: práctica, pasión, Canalettos, máquina. Y de Canalettos nos dedicamos a hacer imágenes, renders para otras oficinas que no somos renders para nosotros, obviamente, son para oficinas que está enfocada a un tema, una necesidad comercial, ¿no? Donde sí hay un sello particular, hay una identidad de lo que hacemos, pero al final del día estamos respondiendo directamente a unas necesidades mucho más grandes de otro cliente. Entonces necesitamos aprender a resolver o adaptarnos a ciertas situaciones para que si el cliente nos pide algo, lo podamos hacer como lo pide, sin perder la congruencia que buscamos, ¿no? También algo que nos hace diferentes, por ejemplo, contra otras oficinas de renders, una es la calidad atmosférica, otra es la respuesta a exigencias de tiempo, por ejemplo, ¿no? Casi siempre todo es en friega, en 3 días, 5 renders, espérate, ¿no? Pero respondemos, entonces eso nos ha ayudado muchísimo
a lograr a lograr que la gente crea en nosotros, ¿no? Y algo muy característico que también nos hace diferente es la forma en la que buscamos representar las imágenes. Aquí hay un pequeño step motion de una edición de imagen donde se puede entender un poquito qué buscamos en Canalettos, ¿no? Buscamos hacer una atmósfera donde el proyecto pueda hablar por sí solo, donde la gente que lo ve, el cliente que lo vea, quiera meterse, quiera estar en ese lugar, ¿no? Y se ve el antes y el después. Entonces, de algo muy frío, de algo muy computarizado, mecanizado, intentamos hacerlo un poquito más humano, ¿no? Que sea mucho más fácil de meter a nuestra alma o a nuestro espíritu. O, digamos, esto es parte del sello que identifica Canalettos. Pues de esta cuadrícula que les pongo es un poquito lo que se podría hacer alrededor de un año en la oficina, un poquito, entre medio año y un año del trabajo de la oficina, y es donde pueden empezar a entender el tiempo que toma hacer un proyecto de renders, ¿no? De estos todos que ven, si los partimos en los paquetes en los que en realidad se pidieron, van a ver que pues, este es un proyecto, este es otro proyecto, este es otro proyecto. Entonces, en 6 meses puedes tener 10, 15 proyectos de renders con un proceso muy fluido, con una cobranza muy rápida, ¿no? Manteniendo flujo constante y lo más importante, operativo, que te deje operar en la oficina y que no te esté restringiendo el seguir trabajando, ¿no? Y por otro lado, práctica, ¿no? La pasión, este sueño, esta meta de lograr hacer algo más importante que nosotros. En 3 años hemos hecho alrededor de 30 proyectos, ¿no? Contra Canalettos, que en 6 meses podemos hacer, no sé, 200 imágenes, por ejemplo. Entonces, obviamente es una profesión muy distinta, una con otra. Es lo que les decía, hay que saber encontrar el propósito, ¿no? El porqué de cada uno. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Para qué te está sirviendo esto? Si se hace por hacerlo, no funciona. Y en práctica, pues creemos en tener la memoria, ¿no? Que provoque una memoria en donde esté, en lo que se haga. No creemos en las recetas, no creemos en que las cosas, en que los problemas se resuelven igual siempre. Todos los proyectos deberían de ser únicos e irrepetibles, aunque estén en el terreno de al lado, ¿no? Y algo padre que hemos tenido con práctica es que hemos hecho proyectos de distintas escalas, distintas tipologías, geografías, distintos clientes. Hay unos que son concursos, hay otros que llegan, quién sabe por qué, a la oficina a querer que les hagamos algo. Hay otros que han sido colaboraciones, hay otros que amigos nos han invitado. Entonces está muy campechaneado eso, que está padre. Sin embargo, la mitad de esos 30 proyectos que hemos hecho no se hicieron, se quedaron en el cajón del olvido, ¿no? Se guardaron, pum, y ya no salieron de la oficina. Y es muy normal en arquitectura tener que guardar proyectos que diseñaste porque pues nada más el cliente quería el conceptual. O era un concurso que perdiste, o vete a saber qué, ¿no? Pero lo que sí importa es que se aprenden muchas lecciones, ¿no? Cada proceso, cada proyecto te deja lecciones distintas que tienes que empezar a guardar, ¿no? A hacer tu biblioteca de lecciones. Para que con los proyectos que sí se vayan a construir, ¿no? Puedas representar todas tus ideales, todas tus visiones y creencias, y que puedan lograr tener una congruencia redonda entre ellos, y que no sea uno de chile, otro de mole, otro de pozole,
¿no? Entonces, de los proyectos que les puse aquí, 5 son construidos, de los que se ven, y los otros están en proceso, todavía son muy conceptuales, que todavía no empieza la obra. Pero les quería platicar un poquito de los 5 que están construidos, no sé, de algunos que puse, puntos muy digamos, característicos de cada proyecto. Este proyecto fue el primero fue un concurso que ganamos, público, donde nosotros, digamos, administramos el presupuesto para pagar al contratista, pero por una confusión o mala organización del concurso, pues no estaba resuelto el tema de los honorarios del proyecto, del arquitecto, ¿no? Entonces pues no nos pagaron. Nos pagaron el premio del concurso, pero no nos pagaron nada más. Perdimos dinero, pusimos dinero, fue un poco desastre ese proceso de la obra. El contratista nos empezaba a quedar mal y así. Pero bueno, son gajes del oficio, ¿no? Son parte importante de lo que hay que hacer. Pero también, ¿por qué pudimos? No está bien, obviamente, pero ¿por qué nos dimos a la tarea de meter dinero a esa obra? Porque si nada más tuviéramos este proyecto, ¿de dónde sacas dinero? ¿No? En este proyecto nos dieron 30,000 pesos del concurso, del premio, ¿no? Para una obra y ejecución de 1 año, que no estaba, ¿cómo se dice? No estaba resuelta, el tema de honorarios. Entonces, ¿dónde sacan el dinero si nada más les dieron 30,000 pesos? ¿No? El cajón. En mi caso, de Canaletos, ¿no? Por eso es una pieza fundamental Canaletos. Canaletos es como este inversionista apasionado y loco que creyó en nosotros práctica y dijo, vamos a apostar en estos güeyes que como que le echan ganas, ¿no? Entonces, de cierta forma financia Canaletos a práctica. Entonces, nos podemos dar el lujo de decir, puta, este güey la cagó, este güey ya... No, vamos a meterle lana para que lo haga otra vez, para hacerlo distinto, para no sé qué. O quedó mal este proveedor y bueno, vamos a buscar otro, costó dinero. El presupuesto, pues como gobierno ya saben, tiene que ser súper lo que es, ¿no? Entonces, pues si te dieron 5 pesos y ya te gastaste esos 5 pesos, no te van a dar más, pues ¿de dónde sale la lana? Del amor al arte, ¿no? Pero bueno, ese fue uno. Luego otro. El primer proyecto que nos llegó a la oficina por azar del destino y porque Dios es grande y no sé quién sea grande, por una casa para los papás de un amigo. El primer proyecto que clientes súper buenos, muy buena colaboración con ellos, pero pues no sabes cobrar, ¿no? Entonces, híjole, no se vayan a espantar porque no tengo experiencia, no tengo portafolio. La parte triste de la historia es que ese proyecto lleva 3 años construyéndose, ¿no? Entonces se volvió una muy mala, bueno, para mucha gente debe ser una muy mala inversión, ¿no? 3 años sin nada de regreso. ¿De qué se trata esto, no? Pero bueno, es un proyecto que nos encanta, hermoso, que ha sido parte insignia de la oficina y ni modo, ¿no? Entonces, aprender a adaptarse. Gracias, Canaletos, inversionista fiel. Todo lo que vivimos, todo lo que aprendimos, por lo que pasamos son parte de un proceso. No hay metas inmediatas, ¿no? No hay proyecciones inmediatas, no hay generación espontánea. Si quieren algo, si en realidad quieren hacer algo, necesitan verlo al futuro, necesitan tener paciencia, necesitan lanzar la piedra lejos y entender que todo lo que están viviendo es parte de un proceso, ¿no? Todos saben quién es Rothko. Pues, Rothko que conocemos no era Rothko siempre, ¿no?
Rothko en los 20s y 30s tenía una forma de pintar muy distinta, muy figurativa, muy geométrica, conforme a la época. Pasan los años, empieza a entender un poquito lo que quiere, él quiere más representar expresiones, ¿no? Representar emociones o situaciones, experiencias. Entonces empieza a jugar un poquito con los planos, con las profundidades de planos, no tanto en 3D, sino en 2 dimensiones, de una forma un poco más abstracta de como lo venía haciendo. Y en los años 40 de estas 2 pinturas de Matisse, donde se le cae el mundo, hagan de cuenta, y entiende que los objetos no son los protagonistas. Lo importante es esa esencia que los rodea, es esa profundidad del espacio que te permite o que te provoca sentir cosas y olvidarte de lo demás que hay, ¿no? Entonces, el espacio no tiene que ser definido, ¿no? El espacio puede ser infinito. Después de ver esas pinturas de Matisse, empieza, como que tiene ese parteaguas y empieza a explorar mucho más su proceso, enfoque que tenía de representar o expresar emociones, expresar situaciones emocionales, ¿no? Donde pues cada vez ya es mucho menos figurativo que lo que vimos antes, ya son más como golpes, ¿no? Golpes de lo que sentía, hasta que llegó al dominio de la expresión sobre la técnica, ¿no? Aquí ya la técnica deja de importar, ya no tiene que ser precisa, ya no tiene que ser exacta, ya no tiene que decir algo en particular. Lo emocional y lo expresivo es lo que importa. Vean cómo van caminando, van liando todos estos procesos hasta llegar a la culminación de su obra, donde está la síntesis de esto que buscaban, la síntesis de esta expresión, de buscar esta emoción, ¿no? Y pues eso es un poquito lo que estamos buscando nosotros en la oficina. Muchas gracias.